Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Es una alegría inmensa poder llegar a la intimidad de sus hogares con esta producción. Hoy comenzamos nuestras reuniones virtuales de doctrina, las cuales estarán siendo transmitidas todos los miércoles a las 8 de la noche por nuestros canales de Facebook y YouTube. Estaremos estudiando las doctrinas cardinales del cristianismo que se encuentran en las Sagradas Escrituras. El propósito que tenemos, hermanos, en nuestro corazón es estudiar la palabra de Dios y con ello hacer discípulos de Cristo, como Él nos lo ha mandado en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, donde Él dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queremos aprovechar este tiempo y las condiciones que han venido a nuestra vida para poder estudiar la palabra del Señor. Creemos que el Señor está aquí con nosotros en este centro de transmisión de Iglesia Cristiana de Jesucristo, desde donde nos dirigimos a ustedes, pero también creemos que el Señor está ahí en su hogar, en cada hogar, ahí en medio de cada familia que nos abre sus puertas y nos recibe para escuchar estas exposiciones doctrinales. El tema de hoy es la importancia de la doctrina. Sí, que es como la introducción de este gran legado doctrinal que nos ha dejado nuestro Padre Celestial, su amado Hijo Jesucristo y su bendito Espíritu Santo, obviamente en las Sagradas Escrituras. Escrituras que, como ya sabemos, nos fueron dadas o nos fueron traídas por aproximadamente unos 40 hombres que fueron inspirados, literalmente soplados por el Espíritu Santo en un periodo aproximado de 1600 años. Así es de que vamos a entrar en esta noche, queridos hermanos, a ver la importancia que tiene para nosotros la doctrina. Sí, la verdad es que hemos tenido una carga y hemos conversado con el liderazgo de la iglesia para poder tener una exposición doctrinal semanal, ¿verdad? Por lo menos durante el tiempo en que va a durar la cuarentena a la cual estamos sometidos. Así es de que en esta noche, pues lo primero que quiero mencionarles acerca de la importancia de la doctrina es que Cristo predicaba y enseñaba doctrina. Es el primer punto que yo quisiera desarrollar para ustedes. Cristo, nuestro supremo ejemplo, nuestro modelo a seguir. Él predicaba y enseñaba doctrina. En los 3 años y medio de ministerio que él ejerció en la tierra, una gran parte de ese tiempo lo dedicó él a enseñar y a enseñar doctrina. En Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Uno de los sermones más doctrinales que se haya predicado en todos los tiempos, hermanos, fue el Sermón del Monte o de la montaña, dicen algunos.
predicado por nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces que Cristo enseñó doctrina y Él lo hizo con excelencia. Sí, de tal manera que, como leímos aquí en estos versículos, la gente se admiraba de lo que Él enseñaba. Ahora, si Cristo trajo una doctrina y la enseñó fielmente a su generación, nosotros también, hermanos, debemos hacerlo en nuestra generación. Jesús dijo en Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De manera que el primer punto que he desarrollado para ustedes es que Cristo predicó y enseñó doctrina. Gran parte de su ministerio la dedicó a enseñar doctrina. Y si Él pues enseñó doctrina, nosotros, sus seguidores, sus siervos, sus ministros, también sus enviados, ¿verdad? También debemos enseñar doctrina. Esa es una de las razones que nos ha movido a preparar esta transmisión. Bueno, lo segundo que quiero mencionar es que la doctrina que Cristo predicaba o que Cristo enseñaba provenía de su Padre Celestial. Sí, el origen de la doctrina de Cristo era el Padre Eterno. Sí, así lo dice Juan capítulo 7, versos 16 y 17. Dice: Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Vemos entonces que la doctrina que Cristo enseñó no era suya, sino era del Padre Celestial que lo había enviado. Quiere decir que toda la verdad, hermanos, que Jesús enseñó provenía del Padre Eterno. Esta doctrina fue la que Él enseñó a sus discípulos durante su ministerio. Notemos entonces que la doctrina de Cristo se originó en el Padre Celestial. Y Él, el Señor Jesús, se la enseñó a sus apóstoles. Sí, vemos entonces aquí algo así como una cadenita, ¿verdad? El Padre le enseña al Hijo y luego el Hijo le enseña a sus apóstoles y ellos a su vez le enseñan a la iglesia. Sí, eso sucedió desde el principio. Muy bien. Lo tercero que quiero mencionar es que los apóstoles enseñaban la doctrina de Cristo, que era obviamente la doctrina del Padre, porque del Padre él había recibido, y los apóstoles la enseñaban a la iglesia y la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Así lo dice Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. A mí me llama la atención muy fuertemente que lo primero que menciona aquí en este paquetito de 4 cosas que tiene Hechos 2:42 es la doctrina de los apóstoles. O sea, se coloca la doctrina en primer lugar y después dice en la comunión unos con otros y después en el partimiento del pan y luego en las oraciones. Pero notemos que lo primero que se menciona en ese versículo es la doctrina de los apóstoles.
Entonces los apóstoles, hermanos, recibieron esa doctrina a través del Señor Jesús. Y después ellos la propagaron entre todos los que habían creído en el Señor. Entonces, la iglesia del principio, como vemos en este versículo, perseveraba en la doctrina que los apóstoles enseñaban. Amén. Que no era otra, ¿verdad? Sino la que Cristo había recibido del Padre y que les había transmitido a ellos. Ahora, los escritos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron enseñanzas que Cristo mismo les dio. Los escritos de los apóstoles también fueron inspirados por el Señor Jesucristo como Espíritu vivificante o a través del Espíritu Santo a los apóstoles. Entonces, hermanos, la iglesia del principio lo entendió la importancia que tiene la doctrina y dice acá que ellos perseveraban en esa doctrina. Esto debe ser un ejemplo para nosotros y créanme que eso es lo que nos ha movido a preparar un servicio o una enseñanza doctrinal semanal para que también nosotros perseveremos en la doctrina de los apóstoles. Y de esa manera, pues, obedezcamos la voluntad y el mandamiento de nuestro Salvador. Muy bien. Lo cuarto que quiero mencionar, hermanos, es que la doctrina de Dios o de Cristo o de los apóstoles, como se quiera decir, está contenida en las Sagradas Escrituras. Sí, está contenida en la Santa Biblia. Amén. Segunda Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17 lo dice. Leámoslo. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la doctrina de Dios, de Cristo, de los apóstoles, está contenida, hermanos, en las Sagradas Escrituras, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y déjenme puntualizar aquí, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, toda la Escritura, hermanos, es inspirada por Dios. En nuestros días se han levantado corrientes erróneas que están anulando las verdades del Antiguo Testamento y que solo están enfocándose en los escritos del Nuevo Testamento. Pero la verdad es que cuando Pablo escribió estos versículos, cuando él dijo toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, las únicas escrituras que tenían eran las del Antiguo Testamento. Sí, y a esas se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Bendito sea el Señor. Entonces, aunque las escrituras fueron escritas por unos 40 hombres más o menos, en un periodo de unos 1600 años, no son palabra de hombre, hermanos. Aunque hombres lo escribieron, pero no son palabra de hombre. Estos hombres hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos estudiarlas con dedicación, ¿verdad? Con esmero, con respeto, con oración, en el temor de Dios, porque ellas nos pueden hacer sabios para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Las Sagradas Escrituras entonces contienen la doctrina que el Padre le dio
al Hijo, y que el Hijo le dio a los profetas y a los apóstoles, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y que los apóstoles y los profetas pues la han compartido y la han enseñado a la iglesia en todos los tiempos. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, así es de que estudiemos las Escrituras a la luz del Espíritu Santo. Y con la ayuda del Espíritu, yo les digo que vamos a estar profundizándonos en las grandes doctrinas de la Biblia, en los grandes temas de la Biblia, ¿verdad? Para ser enseñados. Ya que no nos podemos reunir presencialmente en la iglesia, pues estamos usando estos medios para no detenernos, para no estancarnos, para no dejar de perseverar en la doctrina, sino vamos a continuar estudiando la palabra del Señor. Espero contar con usted siempre ahí en su hogar. Ahora, lo quinto que quiero mencionar es que el propósito divino de la doctrina verdadera básicamente es doble. Sí, miremos lo que dice Efesios capítulo 4, verso 14. Hay un propósito, Dios tenía un propósito definido, específico, ¿verdad? Específico para motivarnos, impulsarnos, mandarnos a que nosotros estudiemos doctrina. Dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, fíjese, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí básicamente yo veo dos cosas. Primero, el propósito de enseñar la sana doctrina es evitar que la iglesia siga siendo una niña espiritual o evitar que los creyentes sigan siendo niños espirituales. El propósito de estudiar doctrina es para que la iglesia madure, para que cada cristiano en particular madure. Sí, madure. Y también el otro propósito de estudiar doctrina es evitar que la iglesia o que los cristianos seamos llevados por cualquier viento de doctrina falsa que aparezca. Sí, es importante, hermanos, aprender y enseñar doctrina. La doctrina verdadera, por supuesto, ¿verdad? La doctrina verdadera. Ahora, hoy más que nunca, hermanos, hoy más que nunca la iglesia debe estar bien doctrinada. Los hermanos y hermanas debemos estar bien doctrinados para no ser engañados. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor acerca de las señales que anunciarían su regreso, Él en 2 ocasiones y categóricamente les dijo: mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe, porque Él mismo sabía que en los días previos a la venida, a su segunda venida, iba a proliferar el engaño en este mundo. Así es que hoy más que nunca la iglesia debe estar bien doctrinada para no ser engañada. Cada creyente en el Señor debe ser enseñado en la verdad de Dios, porque se han levantado, hermanos, miren, muchos hombres y mujeres también. Mujeres se han levantado predicando y enseñando cosas de veras locas, ¿sí? Y están usando para engañar las artimañas del error, para engañar a los hermanos y sacar provecho para ellos mismos también, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros estudiemos doctrina para madurar espiritualmente, para no ser engañados por ese río
de error, de engaño que está corriendo por este mundo y que está infiltrándose también en muchas congregaciones. Nosotros oramos y clamamos a Dios para que ese río sucio de engaño, de error, de mentira no entre a nuestras iglesias y que no afecte, que no alcance, que no dañe, que no confunda a nuestros hermanos, a las ovejas de este rebaño. Ahora, en sexto lugar, estimados hermanos, quiero decirles que la sana doctrina liberta del pecado al que la recibe, la cree y la pone en práctica, mientras que la falsa doctrina esclaviza, lleva cautivo y conduce al pecado. Sí. Veamos lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 17. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, fíjese lo que Pablo está diciéndole a los romanos, hablando en tiempo pasado para ellos. Dice, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ¿verdad? En un tiempo pasado. Dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Pablo está diciéndonos aquí, hermanos, que él le da gracias al Señor porque los romanos en otro tiempo eran esclavos del pecado. ¿Sí? Pero cuando escucharon la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles, la doctrina verdadera, ellos obedecieron a esa doctrina, a esa forma de doctrina que los apóstoles les entregaron y dejaron de ser esclavos del pecado. Entonces aquí Pablo hace ver a los romanos la importancia que tuvo para ellos obedecer aquella forma de doctrina a la que habían sido entregados por los apóstoles. Ahora, este conjunto de doctrinas, hermanos, que los romanos recibieron, les trajo liberación. Yo estoy recordando aquí las palabras de Cristo en Juan 8:32. Cristo les dijo a los judíos que habían creído en Él, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso fue lo que sucedió con los romanos. Ellos, al recibir esa doctrina apostólica, fueron libertados del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vemos cómo la sana doctrina liberta. La sana doctrina liberta. Pero si la doctrina verdadera liberta, es lógico, hermanos, es lógico pensar que la doctrina falsa esclaviza, ¿verdad? Y Satanás tiene a mucha gente esclavizada con falsas doctrinas en nuestros días. Y lo más triste es que esa gente no se ha dado cuenta de que está esclavizada. Sí, está esclavizada. Y aún ellos están proclamándose libres sin saber que siguen siendo esclavos. Solo porque les han enseñado a repetir que son libres. Dice, yo soy libre, pero realmente al estar observando y al estar siendo enseñados con doctrinas falsas, no son libres, son esclavos. Yo me recuerdo de una anécdota que escuché hace varios años. Se trataba de un loro que le habían enseñado ciertas palabras. Y entre las palabras que le habían enseñado a pronunciar estaban estas: soy libre. Entonces el lorito, siempre que alguien llegaba por ahí, gritaba: soy libre, soy libre, soy libre. Pero la familia que lo tenía se descuidó y entonces vino un ave de rapiña y lo tomó en sus garras y lo alzó a las alturas, obviamente, para matarlo y para comérselo. Pero ni saben qué iba diciendo el lorito cuando iba en las garras del ave de rapiña.
lo que había aprendido mecánicamente. Soy libre, decía, soy libre. E iba en las garras de esta ave de rapiña. Y así, lamentablemente, hay muchos cristianos que han aprendido mecánicamente a decir soy libre, pero realmente están en doctrinas erróneas, en doctrinas falsas. Entonces no son libres, son esclavos del error. Pero hermanos y hermanas, el propósito de estudiar doctrina es precisamente para que seamos libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así es de que concluyendo este primer estudio sobre doctrina, quisiera sintetizar lo que he dicho hasta este punto. Primero, Cristo enseñó y predicó doctrina. Esa doctrina provenía del Padre Celestial. Los apóstoles recibieron de Cristo tal doctrina y siguiendo el ejemplo suyo, predicaban doctrina a la iglesia. Y la iglesia, muy sabia, perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Ahora, la doctrina de Dios está en las Sagradas Escrituras. Debemos entender eso. Está en las Sagradas Escrituras. No está en el libro de Mormón, no está en el Corán, no está en el Catecismo, no está en ningún otro libro. Realmente en ningún otro libro doctrinal. La doctrina verdadera está en la Biblia. Si a usted y a mí nos van a enseñar doctrina, que sea respaldado por lo que dice la Biblia, por lo que dice la Escritura. Como dijo el profeta Isaías, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Así es de que el propósito de la doctrina verdadera es llevar a la iglesia y a cada creyente en particular a la madurez espiritual y también protegerlo del error y del engaño que, como dije, se ha proliferado horriblemente en nuestros días en el mundo. La doctrina falsa esclaviza, sí, mientras que la doctrina correcta nos liberta del pecado, pero también de cualquier otra atadura, ¿verdad?, que podamos tener o que vengamos arrastrando de nuestra vida pasada. Así es que, estimados hermanos y hermanas, este es la primera parte de esta introducción a la doctrina y pues quiero invitarles para que el próximo miércoles a esta misma hora, ¿verdad?, usted se reúna y vamos a llevar a cabo la segunda parte de esta introducción a la doctrina verdadera. Así es de que en este momento yo quisiera invitarles para que oráramos al Señor y le pidiéramos que Él nos enseñe su verdad, nos revele su verdad, nos dé un corazón bueno y recto, un corazón manso y humilde para poder recibir la palabra implantada, la doctrina correcta, la cual puede salvar nuestras almas. Oremos un momento. Querido Padre Celestial, te agradecemos en esta noche, Señor, porque nos has permitido, Padre, la primera exposición sobre doctrina. Quiero suplicarte que bendigas a mis hermanos y hermanas que están en sintonía con nosotros, Señor, que se han enlazado, Padre, con nosotros para recibir esta enseñanza. Padre Santo, te rogamos que pongas en nuestro corazón un amor profundo por tu bendita palabra, un amor profundo por tu verdad. Sí, Señor, porque el anticristo viene y va a engañar a todos aquellos que no tengan un amor por la verdad.
Dios mismo les va a mandar un espíritu engañador, mentiroso, para que como no amaron la verdad, puedan ser engañados por la mentira. Pero te pedimos que pongas en nosotros, Señor, un amor profundo por la verdad, que amemos la verdad, que estudiemos la doctrina de los cielos, Señor, que podamos creerla y que podamos obedecerla. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, a todos nuestros hermanos que esta noche están con nosotros. Amén y amén.